Bueno, ahora vamos a ver el contrato de obras y servicios. El contrato de obras y servicios es lo que en el antiguo código se llamaba locación de obra y locación de servicio. Ahora ya no se denominan locación, tienen una autonomía y son contrato de obra y contrato de servicio. Están en los artículos 1251 a 1279 del Código Civil Comercial. Cuando decimos que hay un contrato de servicio o un contrato de obra, hay contrato de obra o servicio cuando una persona, que lo vamos a llamar contratista o prestador es el del contrato de servicio y contratista es el del contrato de obra, que actúan en forma independiente, se obligan a favor de otra persona, al que vamos a llamar comitente, a realizar una obra material o una obra intelectual o proveer un servicio, esto a cambio de una retribución. Lo importante, el elemento distintivo de este contrato, que se presume oneroso, pero también podría ser gratuito, es que el contratista o el prestador deben actuar en forma independiente. Porque si no actúan en forma independiente, quiere decir que tienen alguna relación de dependencia para con el comitente, entonces estamos ante un contrato de trabajo. Entonces simplemente una persona contrata para hacer una obra o prestar un servicio a una persona distinta e independiente. Entonces el contrato que va a realizar va a ser un contrato de obra o un contrato de servicio. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un contrato de obra y un contrato de servicio? La principal diferencia está en la eficacia. El contrato de servicio se hace con total independencia de la eficacia. Es un servicio que se va prestando. Si el servicio es eficaz o no es eficaz, se podrá después demandar si el servicio no es eficiente, pero no es una obligación o un contrato de resultado. Distinto al contrato de obra, que ahí sí el resultado de la obra es el que determina la correcta realización del contrato o no. Cuando veamos, hasta acá todavía no he explicado compra-venta, pero ya lo diré, seguramente cuando ustedes vean este video ya habremos visto compra-venta. La gran diferencia entre compra-venta y el contrato de obra es justamente que en el contrato de obra se va monitoreando, el comitente va monitoreando la evolución de la obra y puede llegar a hacer modificaciones, por eso hace un contrato de obra. Si yo, por ejemplo, compro un departamento en construcción, pero hago un contrato de obra, yo le voy a ir diciendo al contratista: quiero una ventana acá, poneme este piso de este material, acá quiero la ventana acá, porque para tener luz a la mañana, etcétera. Puedo ir monitoreando y cambiando los términos de la construcción, porque es eso, un contrato de obra. En cambio, si es un contrato de compra-venta, yo, que lo compro en Pozo, ya compro un determinado departamento y no podré, porque quizás me atiendan y decir, bueno, a ver, esto se puede modificar, pero no es que yo tenga derecho a efectuar modificaciones. Ya se aprobó cuando se presentó como para propiedad horizontal, se presentó y se aprobó los planos, ya quedó establecido qué tipo de edificación va a ser, qué materiales se va a usar, dónde van a estar los aire luz, etcétera, etcétera. No puedo yo cambiar. Por eso decimos que es un contrato de compra-venta. En cambio, en el contrato de obra yo puedo ir cambiando este tema. Como había dicho, el contrato de servicio es una obligación de realizar cierta actividad que es
en forma independiente, como el contrato de obra, pero con independencia total de su eficacia. Se puede prestar este contrato por una persona física o por una persona jurídica. En cambio, en el contrato de obra, la ejecución de la obra es con una promesa de un resultado eficaz y que va a ser merituado en el momento de la entrega y podrá llegar a rechazarse la obra si no cumple con los, la voluntad del comitente. Las características que tiene este contrato es la ejecución independiente, ya lo he dicho, es decir, si tienen relación de dependencia con el comitente, estamos en una relación de trabajo. Entonces estamos en un contrato con persona independiente. No significa que la persona que ejecuta la obra no esté en relación de dependencia, pero va a estar en relación de dependencia quizás con la empresa con la que yo hice el contrato de obra, pero no dependiente del comitente, porque eso es lo que es en la relación de trabajo. Es una ejecución independiente y bueno, tiene además como la contraprestación la obligación de pagar la deuda que genera este contrato. Es un contrato que puede tener efecto entre las partes, como cualquier contrato, pero también puede ser un contrato por adhesión, un contrato de consumo, los distintos tipos de contratos y contratos modernos que hemos visto es susceptible a hacer un contrato de obra y servicio con ese tipo de contrato. ¿Qué obligaciones hay? Bueno, las obligaciones del contratista o el prestador, vamos a decir que el contratista y el prestador son los que prestan el servicio o ejecutan la obra. El comitente es el que contrata el servicio o el que contrata la obra. El contratista o el prestador tienen que ejecutar el contrato. Su principal obligación es ejecutar el contrato e informar al comitente todos los aspectos esenciales del cumplimiento. Fíjense ustedes que, por ejemplo, yo puedo hacer un contrato de servicio con una tarea de investigación. Contrato a investigadores buscando ahora una vacuna por el dengue. Entonces, los avances que puede llegar a estar obteniéndose para la creación de esta vacuna, lo tengo que informar. Entonces, la obligación que tiene el prestador del servicio es informar al comitente que lo ha contratado todas las evoluciones que está teniendo en esta tarea de investigación, evoluciones en lo que hace al contrato de obra, etc. Además, debe proveer los materiales necesarios para la ejecución de la obra, salvo que se hubiese pactado lo contrario, el que está obligado a prestar los materiales necesarios para la ejecución de la obra es el prestador de servicio o el contratista. Y debe ejecutar la obra o cumplir con el servicio en el tiempo indicado, conforme a los términos que se había pactado y en el término que se había dispuesto. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del comitente? La principal obligación que tiene el comitente es pagar el precio. Esto, que es una actividad que se presume oneroso, tiene esta obligación. Además, le tiene que proporcionar al contratista toda la colaboración necesaria. Supongamos que el contratista requiere que, quiere quedarse después de hora y necesita que el prestador, el comitente le diga a la seguridad que se va a quedar un tiempo más para poder adelantar el trabajo, tiene que prestar esa colaboración. No puede decir, no, eso arreglátelo vos, no, la seguridad no le va a permitir. Entonces, toda la colaboración que sea necesaria para la ejecución del contrato la debe prestar el comitente. Y además tiene que recibir la obra en el momento de que se queda terminada y tendrá consecuencias si incurre en mora en recibir la obra y ya
vamos a ver cuáles son esas consecuencias. ¿Qué pasa en los casos de la pérdida de los bienes necesarios para continuar la obra? Fíjense bien que yo estoy diciendo de los bienes necesarios para continuar la obra, no estoy hablando de pérdida de la obra. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un contrato de obra y hay un terremoto y se destruye la obra, perdí la obra. Pero en este caso lo que estoy diciendo es pérdida de los bienes necesarios para continuar la obra. Supongamos que entran ladrones en la obra y se llevan todas las herramientas. Entonces la obra está, pero se ha perdido todos los materiales necesarios para continuar la obra. ¿Qué pasa ahí? Si se pierden los bienes que son necesarios para la ejecución de la obra o servicio, sin que medie ninguna culpa por parte de las partes, es decir, caso fortuito. No estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un robo puede haber negligencia si uno no cerró el portón, pero supongamos que se pierden por caso fortuito. No se me ocurre ahora un tema que se puedan perder los materiales, pero supongamos, cuando yo siempre le pongo este efecto del terremoto, que bueno, un terremoto, una inundación, un viento o lo que sea, se perdió todas las herramientas, pero no la obra. En ese caso, la responsabilidad por esa pérdida es de la parte que debía proveer dichos bienes, es decir, el prestador del servicio o o el contratista, que generalmente son los que tienen los obligados a prestar los elementos. Ellos son los responsables en el caso de pérdida de los elementos por caso fortuito. Ahora, ¿qué pasa si lo que se pierde o se destruye es la obra que se está ejecutando, no los materiales necesarios para realizar la obra? Ahí la situación es distinta. Cuando la destrucción o el deterioro de la obra es por caso fortuito, y no de los bienes necesarios para la ejecución, sino de la obra, se destruye por caso fortuito, el contrato se extingue. Pero el contratista tiene derecho a recibir una compensación por la tarea que efectuó. Quizás no sea de un 100%, lo fijará el juez, pero no es quiere decir, por caso fortuito y él estuvo ejecutando la obra, que no reciba nada a cambio. Siempre hablamos del caso fortuito. Ahora, ¿qué pasa si la pérdida, en caso de que haya culpa, bueno, tendrá que responder el que es culpable? ¿Qué pasa si hay una pérdida o destrucción de la obra que ya estaba terminada, pero que no había sido entregada? Si hay una destrucción de la obra y sin culpa de ninguna de las partes, cualquiera de las partes puede dar por extinguido el contrato y se deberá compensar al contratista. Esto, como ya lo he dicho, excepto que la destrucción de la obra hubiese sido por una mala calidad de los materiales provistos por el contratista, que en cuyo caso no va a recibir compensación alguna. Esto todo en materia de prueba. El contratista va a invocar que se destruyó, que no hubo culpa de su parte, y será porque la buena fe se presume, será el comitente que tendrá que probar que había mala calidad de los materiales y que era una calidad distinta a la que el comitente había firmado en el contrato. Porque si los materiales son malos, pero porque el comitente no quería gastar más, bueno, ya tendrá que pagar, compensar por este deterioro de la obra. Pero si puso unos materiales distintos, no recibirá compensación alguna, y es más, tendrá que indemnizar al comitente por la mala calidad de los materiales. Ahora, ¿qué pasa si, que es lo que habíamos, con lo que había encabezado este tema, si está en mora? Es decir, ya
la obra está terminada, lo intimo al comitente para que retire la obra, para que reciba y termine de pagar el precio, y él no la retira. Y después este, se destruye por caso fortuito. Ahí en ese caso el comitente va a tener que pagar la remuneración pactada a pesar de que se hubiese destruido por caso fortuito, porque él estaba en mora y tendría que haberlo retirado, y el no hacerlo es responsabilidad de él. ¿Qué pasa si se muere el comitente? Si se muere el comitente, no se extingue el contrato, se sigue la obra, salvo que se tornase inútil su ejecución. Si yo realmente estaba haciendo una obra, yo, contratista, me habían contratado para hacer una obra que era rampa de discapacitado por una persona que tenía una discapacidad motriz, y esa persona en la que se muere se torna inútil continuar con esta obra, entonces en cuyo caso se va a extinguir y se tendrá que pagar al comitente por el trabajo efectuado. Ahora, si el que se muere es el contratista o el prestador, sí se extingue, porque estamos en las obligaciones de hacer que no es obligatorio imponérsela a los herederos, salvo que se hubiese pactado que los herederos pudiesen continuar con la ejecución de la obra, porque puede suceder que sea una empresa familiar, por ejemplo. Entonces tienen una empresa de colocación de vidrios, y hacen vidrios y colocan ventanas. Lo contraté para una tarea, se muere el contratista, y los hijos están en esa empresa familiar, y además es una tarea que lo podía hacer cualquiera, porque yo había contratado a la empresa, no, pero lo había arreglado el contrato con el padre, y el padre se muere. Bueno, en ese caso, si no existe ningún obstáculo, puede continuar la prestación por parte de los herederos. ¿Puede el comitente desistir de la obra? Sí, está previsto un desistimiento unilateral, aunque ésta hubiese comenzado, pero eso sí, deberá indemnizar al prestador por todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. De hecho, también podrá ser responsable por los lucros cesantes si hay trabajos que se perdió de contratar por haber tenido esta tarea que realizar. Bien, con esto damos por terminado el contrato de obras y servicios. Muy bien.